Son las 7 de la mañana, las 6 en Canarias. En la cadena SER, Hoy por Hoy, con Pedro Blanco. ¿Qué tal? Muy buenos días, es viernes, es 22 de octubre y Europa se va a tomar su tiempo para estudiar la subida del precio de la luz. Las soluciones para cambiar el funcionamiento de los mercados de la energía que propone España, junto a otros países como Francia o como Grecia, van a tener que esperar. De momento se vuelve a imponer el criterio de los países del norte y todo va a seguir igual, aunque los 27 se han comprometido a seguir debatiendo soluciones en los próximos meses, sin prisas o no con la urgencia que parece requerir esta crisis que amenaza con ralentizar la recuperación económica. Pablo Morán, buenos días. Hola Pedro, muy buenos días. Se volverá a hablar de la luz el próximo martes en una reunión extraordinaria de los ministros de Energía y en diciembre en la próxima cumbre de líderes europeos. Pero de momento nada más, ni compra mancomunada de gas ni revisión del mercado eléctrico como pide España, que aún así sale satisfecha por mantener el debate abierto. Nos gustaría, desde luego, al Gobierno de España ir más rápido, pero, también en Bruselas y en la Unión Europea los pasos se dan a un ritmo menos intenso del que desearíamos, pero el Gobierno de España va a continuar avanzando y también trabajando para que también a nivel europeo podamos encontrar soluciones, además de las que estamos poniendo ya en marcha desde el plano nacional. El precio de la luz en España sigue hoy por encima de los 200 euros el megavatio hora por noveno día consecutivo. Unidas Podemos presiona para que se recorte al completo los llamados beneficios caídos del cielo de las eléctricas. Iberdrola, por su parte, propone una tregua al gobierno, que no le recorten esos beneficios a cambio de no subir los precios en la industria, que no en los hogares. Y es que cada vez son más las fábricas obligadas a parar su producción por el elevado precio de la energía. El último ejemplo es la planta de Fertiberia en Puerto Llano, en Ciudad Real. Mireia Morollón, buenos días. Buenos días. La planta acaba de concluir una parada general de mantenimiento y debido al alza descontrolada del gas natural de energía eléctrica y los derechos de emisión de CO2, ha decidido retomar la producción solo al 50%. De momento, eso sí, no hay afectación para el empleo. José Antonio Sánchez es el presidente del comité de empresa. En principio se va a arrancar al 50% la planta de amoníaco para poder suministrar a la planta de nitrato, nítrico y urea. El motivo obvio, que es el precio del gas, lo único de momento importante es que no va a afectar al empleo. El grupo empresarial insta a que las autoridades nacionales, también las europeas, adopten medidas de urgencia para retomar la normalidad en este sector estratégico. Esta crisis energética es global. Joe Biden, el presidente de Estados Unidos, asegura que seguirá en 2022. Lo ha pronosticado esta noche en una entrevista en la CNN, en la que ha dado otro titular llamativo. No descarta desplegar a la Guardia Nacional norteamericana para resolver otro problema que también afecta a la economía de su país: la crisis de suministros en las fábricas. Gillian Ayala, buenos días. Hola, buenos días. Esa es una posibilidad que contempla el presidente y así lo dejó claro esta madrugada en esa entrevista. A la pregunta del periodista sobre si estaba considerando recurrir a la Guardia Nacional para compensar los retrasos en la cadena de suministros, Biden respondió que sí, que absolutamente. Pero solo unos minutos más tarde, la Casa Blanca matizó las palabras del presidente y subrayó que desplegar la Guardia Nacional a nivel estatal es competencia de los gobernadores de cada estado y que a nivel federal, como planteaba Biden, en estos momentos el gobierno no se plantea recurrir a ella. Reino Unido ya tomó una medida similar ante la falta de transportistas. En Estados Unidos la industria calcula que faltan unos 80.000 camioneros y a esto se suma la escasez de algunos productos en supermercados y comercios. Hay cientos de contenedores en los puertos que todavía no han pasado a la cadena de distribución. Y es otra de las noticias de la mañana. Sanidad estudia lo mismo que anunció ayer por Libre Isabel Díaz Ayuso: el fin de las mascarillas en los recreos de los colegios. Fuentes del Ministerio han confirmado a la SER que sus expertos ya están evaluando los contagios detectados hasta ahora en los centros y también están revisando los protocolos. La ministra quiere que sea una medida acordada por todos. Yo lo que pido a todas las comunidades autónomas es que sigamos yendo de la mano. No vale que unos corran más que otros. Lo que ya va a ser una realidad es que el trabajo que está realizando sobre esas medidas de valoración en los centros educativos sean analizadas por la Comisión de Salud Pública y posteriormente por el Consejo Interterritorial. Por tanto, una llamada a la unidad de acción. Nosotros hemos recurrido a la opinión de los epidemiólogos para saber qué impacto puede tener el fin de las mascarillas en los colegios, y con ellos ha hablado Teresa Rubio. A Sonia Zúñiga, viróloga del CSIC, no le parece descabellado y cree que puede además servir para testar la evolución del virus. Una
medida de prueba. En los centros escolares se ha estado haciendo muy bien. Los contagios no son muy elevados, a pesar de que los niños menores de 12 años todavía están sin vacunar. Al aire libre, que se quiten las mascarillas no es una manera de comprobar si se sigue controlando la transmisión del virus. Para Raúl Ortiz de Lejarazu, experto en virus respiratorios, lo que no puede esperar es la vacunación de la gripe en menores de 5 años. Los niños, sobre todo menores de 5 años, se hospitalizan mucho, prácticamente algunas temporadas con el mismo nivel de frecuencia que los mayores. Y avisa, si no se toman medidas, este invierno se puede formar la tormenta perfecta entre los casos de COVID y los de gripe. Y esto que ya está ocurriendo en algunas comunidades con Aragón y que tiene que ver con algo que está sucediendo y que es propio de todo otoño. La llegada del catarro, de los constipados. En los centros de salud, en este caso de Aragón, están notando ya cómo está aumentando la presión asistencial. Zaragoza, Ana Sánchez Borroy, buenos días. Buenos días, y como dices, por culpa de procesos respiratorios típicos de esta época. El año pasado apenas hubo, pero ahora los médicos de familia dicen que están más extendidos incluso que antes de la pandemia. Antonio Aisa es médico en el Centro de Salud Fuentes Norte. Pero este año, tanto en niños como en adultos, el número de procesos respiratorios es el prepandemia o más. Entonces, pues claro, la situación no es nada buena, pues porque, bueno, eso nos multiplica enormemente el trabajo. La mayoría de las pruebas son negativas, aún así las curvas de incidencia en Aragón están repuntando ligeramente, ya han entrado en riesgo medio. Probablemente este virus no se va a ir nunca. Un nuevo informe del Instituto de Salud Global de Barcelona asegura que la COVID va a ser una enfermedad estacional, similar a la gripe. Barcelona, Sergi López, buen día. Hola, buen día. El estudio ha demostrado que desde el inicio de la pandemia las mayores tasas de transmisión se han producido con temperaturas y humedad bajas. El autor principal del estudio, Alejandro Fontal, explica que cuando ha habido incremento de contagios en verano se debe a factores como las concentraciones masivas de jóvenes, el turismo y el aire acondicionado. Pero si se produjeran en invierno, dice, tendrían consecuencias mucho peores. En julio hubo un pico de casos brutal, ¿no? Puede que si hubiera pasado esto en invierno hubiera sido aún mucho más fuerte, efectivamente. El estudio también ratifica la considerable contribución de la transmisión por aerosoles y la necesidad de adoptar medidas que promuevan la higiene del aire. El informe se ha elaborado con datos de 162 países. Y en Reino Unido, Boris Johnson no contempla imponer nuevas restricciones a pesar del repunte de contagios que se vive en ese país, que es el peor desde julio. Mantenemos el plan previsto, decía Johnson ayer, en contra del criterio de los expertos que piden medidas por los más de 50.000 casos diarios registrados esta semana y los casi 5 millones de británicos que todavía no se han vacunado.